बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और स्पेन के शहर बार्सिलोना से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बार्सिलोना में एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसमें पाकिस्तानियों ने बहुत इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, ना सिर्फ अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जो इस टैक्सी सेक्टर से मुंसलिक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश होती है कि रिज़्क़ हलाल के लिए ये बेहतरीन शोबा है। 26 जून को ताउला टेक्निका एक इनका फोरम है, उसके लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके लिए गहमा गहमी पाई जा रही है इस वक्त पूरे टैक्सी सेक्टर के अंदर। जितने भी ड्राइवर्स हैं, मालकान हैं और जो इम्प्रेसा के मालकान हैं, उन तमाम के अंदर इन इंतखाबात को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बातियत पाई जा रही है। सिर्फ इनके अंदर ही नहीं बल्कि मकामी मीडिया भी इसमें कूद पड़ा है। मेरे साथ आज मौजूद हैं टैक्सी सेक्टर में बार्सिलोना की टैक्सी का एक बड़ा नाम है, बल्कि टैक्सी की पहचान है यहाँ पर, तीतो अलवेयर जो अलीते टैक्सी एसोसिएशन है, एक बड़ी एसोसिएशन है, उनके तर्जमान भी हैं। वो सवालात जो पाकिस्तानी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके जहनों में हैं, क्योंकि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक अखबार में एक इंटरव्यू दिया है या एक ख़बर रिलीज़ की है जिसमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं, हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये इंतखाबात जो ताउला टेक्निका के हो रहे हैं, ये किस हद तक असरअंदाज होते हैं? Bueno, gracias por la invitación. Sí. Para mí es un honor poder expresarme en un medio importante, ¿no? Y llegar a vuestra comunidad así de manera directa. La representación de la tabla técnica pues es como es un órgano consultivo, pero es un órgano oficial legitimado por ley y representa al sector entero, que son 10.521 licencias. Es muy importante, son 4 años donde los representantes que estamos en la tabla técnica damos voz al sector, negociamos leyes, hacemos propuestas, presionamos para que se cumplan y al final somos la voz del sector. टैक्सी सेक्टर के अंदर पहले भी बहुत सारी आवाज़ें उठती रही हैं कि इनके इम्तिहानात को मुश्किल तर किया जा रहा है। जो गैर मुल्की लोग हैं जिनकी ये मुकामी ज़बान नहीं है, उनके लिए ज़रा मुश्किल है। तो अभी एक और चीज़ सामने आ रही है कि B2 के नाम से एक नया कोर्स जो है, लेवल है जो ज़बान का, उस सतह पर ले जाना चाहते हैं। और अक्सरियत जो टैक्सी ड्राइवर्स की है या उससे वाबस्ता लोगों की है, उनका कहना है कि इनकी जो जमात है अलीते, वो इसके पीछे है और वो चाहती है कि ज़बान के इम्तिहान को सख्त तर कर दिया जाए ताकि गैर मुल्की कम से कम आ सके। A ver, el B2 viene, bueno, todo el mundo sabe que Cataluña es una comunidad autónoma que defiende su idioma, que es el catalán. Todo el mundo sabe también que en el 2017, 2016, 2017, 2018 ha habido una lucha de Cataluña por conseguir la independencia, ¿vale? Que al final, bueno, pues no lo han conseguido. Y ahora todos los políticos y la sociedad y la cultura catalana están impulsando la lengua catalana a todos los niveles. Están intentando que se hable en el Parlamento Europeo, ya se habla en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, y todos los servicios públicos de cara al público hay un pacto, el Pacte Nacional per la Llengua, Pacto Nacional por la Lengua, ¿vale? Que es un pacto que obliga a todos los que tienen servicio público a hablar el catalán, a subir el nivel que se exige hasta ahora en la sanidad, en los profesores, en los funcionarios, todo lo que sea atención al público. Y el taxi de Barcelona hace 62 millones de servicios al año. Es un conductor de la lengua catalana y a nosotros nos llamaron y nos dijeron que querían subir el nivel al B2. El nivel B2 es un nivel alto, ¿vale? Es bastante alto. A lo mejor yo que he nacido en Cataluña y he estado escolarizado en Cataluña, todo el mundo sabe que hablo el catalán, pero me cuesta
el nivel B2 es un nivel alto. Pero se está imponiendo. Entonces, cuando tú sabes que algo se está imponiendo, puedes hacer dos cosas. Luchar contra lo que la mayoría de la sociedad catalana ve como algo que forma parte de nuestra cultura y del nacimiento de Cataluña desde desde hace décadas o siglos, o adaptarte, ¿vale? Elite Taxi siempre ha visto el B2, por eso nos sumamos Nosotros no hemos pedido el B2 nunca. Nos hemos sumado y hemos visto que nos lo iban a poner y hemos hecho una puesta en escena para que toda la sociedad catalana se ponga del lado del taxi, ¿vale? Elite Taxi ha conseguido un pacto de una mayoría parlamentaria para que en el taxi y VTC se suba el nivel al B2. Dicho esto, ¿vale? Ahora mismo todo el mundo sabe que se está negociando una ley y todo el mundo sabe lo que tenemos en las calles, ¿vale? Ahora mismo tenemos 3.800 VTCs, que de esas 3.800 VTCs hay 2.800 que nos están robando el trabajo, ¿vale? Ese B2 sería una posible barrera para esos conductores de VTC que ahora mismo no tienen ninguna barrera de entrada para trabajar. En cambio, en el taxi sí. En el taxi tenemos que hacer una credencial, un examen y pasar unas pruebas. Eso lo que hace es facilitar que un sector que nos está robando tenga más facilidad de robarnos. Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, vemos el B2 como una barrera para frenar lo que nos un sector que nos está robando. Dicho esto, nosotros tenemos un pacto político, pero si Elite Taxi decidiera que ese nivel es muy alto para conducir un taxi, que nosotros creemos que sí, que es así, porque el B2 tienes que examinarte oral y escrito, y hay pocas convocatorias al año. Eso sería un freno a la entrada a la profesión muy grande, ¿vale? Pero no solo hay que pensar en esto, también hay que pensar que dentro de nuestro sector cada vez tenemos más taxistas que trabajan para el mayor enemigo del taxi. Entonces, sinceramente, nosotros para lo bueno y para lo malo somos muy sinceros y muy directos y sabemos que muchas veces lo que decimos pues no gusta, ¿no? No gusta. Pero nuestra misión y nuestra responsabilidad es defender al amarillo y negro en su conjunto, porque no hacemos distinciones, ¿eh? Para nosotros todos somos iguales, todos. Bueno, hay los buenos y hay los malos. Hay los buenos taxistas y hay los traidores. Pero eso da igual de donde seas. Da igual que seas catalán, que seas de Madrid, que seas de Pakistán o que seas sudamericano. El que es malo, el que es bueno, ¿no? Entonces, dicho esto, Elite Taxi tiene la capacidad de negociación para bajar ese nivel al B1 y que no sea escrito, que sea oral. Tenemos la capacidad de hacerlo, ¿vale? Pero, como nosotros miramos la defensa del taxi de manera global, estamos dispuestos a poner la barrera del B2 si dentro de los representantes del taxi entra un enemigo, como puede ser los taxistas que trabajan para Uber o representantes que inducen a los taxistas a trabajar con Uber. Porque Uber es el mayor enemigo y el mayor liquidador, es el que se ha cargado, ha derrotado y ha arruinado a la mitad de los taxistas del mundo. Entonces, claro, cuando tú ves lo que pasa en Estados Unidos, o ves lo que está pasando en Francia, o ves lo que está pasando en muchos países de Europa, vosotros lo sabéis perfectamente. Nosotros somos capaces de cualquier cosa para defender a nuestras familias. Y el B2 puede servir para eso. Para frenar, depende qué enemigos se nos metan dentro. Nosotros, de verdad, no queremos traidores. Y para nosotros un traidor es cualquier taxista, sea de donde sea, que trabaje para Uber. Para nosotros son traidores. Para Bolt, igual. Otra empresa que quiere destruir el taxi.
Yo, ya me han dicho que parece que estamos haciendo chantaje. También en Cabify dice que somos unos chantajistas por defender las familias del taxi. Uber dice que secuestramos la ciudad. Hombre, yo no entiendo que desde dentro del sector se nos acuse a nosotros de estas cosas cuando llevamos 12 años siempre en el frente defendiendo a todo el mundo y gracias a élite, no a élite, porque élite es una herramienta del sector, porque cuando ha habido que salir, hemos salido todos, ¿vale? Gracias a ese movimiento, hoy Barcelona es la única ciudad del mundo que Uber todavía no ha conseguido liquidar el taxi o precarizarlo. Entonces, estamos muy orgullosos de eso, pero para conseguir eso, a veces tienes que hacer cosas que tienen daños colaterales. Entonces, lo decimos claro, si en la tabla técnica entra alguna asociación que está induciendo a los taxistas a trabajar con Uber, y tenemos pruebas de ello, de hecho hoy se han estado quitando muchas pegatinas de Pack Taxi, taxistas que hemos grabado en la zona que recogían con Uber, está grabado, ¿vale? Si entra algún representante de Uber en la representación del sector para tener influencia sobre las instituciones y que arruinen el taxi, nosotros pondremos el B2. No tengo por qué mentir, lo decimos claro. Si el sector es consciente del peligro que corremos si entran representantes que trabajan para Uber, y les dan legitimidad, tendrán que pasar por el B2. ¿Sois de Uber? A estudiar al B2. Así de claro. Si no entran, Elite Taxi, yo doy mi palabra aquí, de que el B2 no se va a poner. Se pondrá el nivel B1 porque se tiene que poner, porque hay un pacto nacional que nos obliga a subir el nivel, pero subiremos el nivel un escalón y quitaremos el escrito. Lo dejaremos solo oral, porque menos es que no podemos, porque no nos lo van a permitir. Pero ese margen, Elite Taxi lo puede conseguir y lo conseguirá. आपने जो Perdón. no pasa nada. Para que no se nos acuse de esto, la asociación Anjet, que son taxistas, todos los conocéis, que son árabes, también ha apoyado el B2, ¿eh? No ha sido Elite Taxi solo. Anjet vino al Parlamento con nosotros a defender subir el nivel del catalán. No creo que se les acuse a ellos de lo que se me acusa a mí, ¿no? Que utilizo el B2 contra los inmigrantes. Bueno, pues no creo que a Anjet se le pueda decir lo mismo y hemos ido de la mano en esto. अखबार में जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं वो आप बराह रास्त एक पाकिस्तानी तंजीम के हवाले से लगा रहे हैं, जबकि वो इल्ज़ामात जितने भी हैं वो इन अदारों पर बात होती है कि वो अदारे इस कदर नाअहल हैं कि एक टैक्सी का लाइसेंस जो है या उसका जो इम्तिहान है वो नकल के ज़रिए या कानों में माइक्रोफोन लगाकर वो कर गया, उसमें उस तंजीम का कितना कसूर है और वो अदारे कितने कसूरवार हैं? क्या अदारों पर आप बात करेंगे कि जो अदारे इस तरह नोटिस नहीं ले रहे या उन्होंने नहीं लिया? दूसरा ये कि आपका ये इल्ज़ाम लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों की इस सेक्टर के अंदर रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जो तादाद है वो आपकी हुक्मरानी को, आपकी जो गिरफ्त है उसको कमज़ोर कर रही है, इसलिए आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? Bueno, nosotros hemos acusado a algún miembro de la Junta Directiva de Pack Taxi. Yo quiero dejar claro que para nosotros, cuando yo hablo de Pack Taxi, hablo de personas que están en la Junta Directiva. No hablo de taxistas que están en la asociación, porque todos podemos estar engañados o podemos pensar diferente. Nosotros eso lo respetamos y respetamos lo que piensa cada uno. En el entorno de Pack Taxi saben perfectamente, bueno, todo el sector sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pasando. Sino que alguien me explique por qué taxistas que acaban de aprobar la credencial están yendo a buscarla al IMET con un traductor. ¿Cómo es posible eso? Esos son datos que son irrebatibles, ¿vale? Entonces, se ha cogido gente copiando, con cámaras y pinganillos, se les ha cogido. Se ha cogido desde Bilbao que estaban falsificando certificados. Esta persona, esto no lo digo yo, fue una investigación de la Policía Nacional. Eran de origen pakistaní, había en esta red
Entonces, esto ha pasado, ¿vale? Nosotros, desde que hubo esta copiada que cogieron taxistas, candidatos a taxistas que los cogieron, empezamos una investigación, ¿vale? Y para que todo el mundo vea que nosotros no hablamos por hablar, esta semana tenemos una reunión con cargos altos de los Mossos d'Esquadra, de equipo de investigación, que son de investigación. Vamos a presentarles las pruebas que tenemos y vamos a ir al juzgado a poner una denuncia. Lo vamos a hacer esta semana. En el entorno de la directiva de Pack Taxi saben perfectamente todo lo que está pasando. Lo saben. Si ellos quieren, o sea, que quede claro, ¿eh? Si ellos quieren o creen que hay personas que necesitan esa oportunidad y que es una barrera de entrada, eso es una opinión, ¿vale? Pero cuando cualquier ciudadano coge un taxi y no sabe ni hablar castellano ni catalán, no saben comunicarse, y a mí me ha pasado, esto daña la imagen no solo de todo el taxi, sino de vuestra comunidad. Entonces, claro, oye, tío, es que en las asambleas me pasa igual. Entonces, estamos hablando de algo muy grave. Entonces, claro, lo que yo no entiendo es cómo desde dentro de la comunidad de pakistaní no veis esto. O sea, desde dentro, una parte muy pequeña está dañando la imagen de vuestra comunidad. Y en general, esto os daña como parte de la familia del taxi. Nosotros defendemos a la comunidad, lo hemos hecho 1000 veces. Hemos ido a juicios juntos, hemos apoyado a gente de Pakistán, que ha habido peleas en el aeropuerto con los chalecos azules. Hemos ayudado a muchos pakistaníes. Tenemos socios, tenemos muchos socios pakistaníes. Entonces, esto, ¿culpa de las instituciones? Por supuesto, claro. Hombre, el corrupto que está permitiendo esto, hay que meterlo en la cárcel. Pero el que está siendo parte de esa cadena es igual de culpable. Porque si a mí alguien me manda a robar y yo voy a robar, ese es culpable, pero yo también que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa cadena? Bueno, ya veremos. Eso es un trabajo de la policía. Nosotros vamos a entregar todas las pruebas que tenemos, donde lo tenemos que hacer, que es a la policía, y lo vamos a denunciar públicamente. Pero sobre todo por un motivo que es muy importante. La opinión pública tiene que saber que los taxistas, no los españoles ni los sudamericanos, que los taxistas, buenos taxistas, estamos en contra de eso. Y en mi opinión, desde dentro de vuestra comunidad tendríais que defender que no estáis de acuerdo con eso, pero hacerlo público. Porque si no lo hacéis público, es un problema de imagen. Entonces, yo lo digo y se me acusa de racista, de mentiroso, cuando es algo que es evidente y todo el mundo lo sabe. Lo sabéis, es que lo sabéis. Porque es evidente, porque si no la gente no iría con un traductor a buscar el carnet de taxista. Entonces, hay un problema de fondo. Cuando tú eres representante somos 14.500 taxistas, tú tienes que decir las cosas claras, porque así la opinión pública y tu sector ganas credibilidad, porque no estamos para decir cosas que le guste a todo el mundo, estamos para decir la verdad. Y la verdad a veces hace daño a unos o hace daño a otros, pero es la verdad. Y nosotros nunca vamos a mentir. Presentaremos las pruebas y la policía se encargará. Iremos al juzgado y pondremos la denuncia. Y la semana que viene todo el mundo lo va a ver. Pero el sector. No estoy de acuerdo. Con derecho a voto, el día 26 de junio hay 1.620 pakistaníes, que son los propietarios de licencia. Los asalariados no pueden votar, ¿eh? Votan los propietarios. De 10.500, 1.620 son de la comunidad pakistaní. Mira el miedo que puedo tener yo. Están creando una realidad que no es verdad. Yo me informo, pido los datos. ¿Ese es el miedo que podemos tener? ¿Algo más del 15% del sector? Claro, además, en la junta directiva de élite
tenemos a Said Junaid, casi desde que nació la asociación. Y él no es presidente porque no ha querido. Es nuestro vicepresidente, ¿eh? Y lo queremos como un hermano y es de nuestra familia. Y pobre, ha pasado muchos malos ratos por mi culpa, porque bueno, soy muy pasional, muy emocional y a veces pierdo las formas, las he perdido. Estoy intentando no volver a hacerlo y él me ha enseñado a seguir ese camino, ¿no? Porque a veces soy muy mal hablado, lo reconozco. Sí hay que reconocer las cosas. Si te equivocas, pides perdón, intentas no volver a hacerlo. Y eso es lo que yo intento. Pero la verdad siempre la voy a decir. Porque es de justicia y es la responsabilidad de los representantes. Porque representamos muchas familias, muchísimas. Entonces, tú no puedes anteponer algo personal a ti, ni siquiera a una parte del colectivo. Tienes que defender a todos por igual. Y si hay algo que dentro del colectivo está dañando la imagen de todos, hay que denunciarlo públicamente. ¿Pero por qué no se puede decir? Nosotros denunciamos, hemos sacado mucha gente que no son de Pakistán, ladrones que están en el puerto olímpico robando a la gente. Que hay señoras mayores que podrían ser nuestras madres que van con una muleta, ¿vale? Y da igual. Taxistas que apagan el verde porque ven un guiri con una maleta delante. No hay derecho a eso. Podría ser nuestra madre. ¿Dejaríais a vuestra madre tirada por una maleta de un tío rubio con los ojos azules para llevarlo al aeropuerto? Eso no se puede hacer. No se debe hacer. No se debe hacer. El que quiera hacer eso, que se vaya con Uber y a las VTCs. El taxi es un servicio público. Es una necesidad de la gente. Y no podemos estar subastando y trabajando con multinacionales norteamericanas, que todos sabemos lo que hace esa gente en el mundo, a todos los niveles. No hablo de guerras, ¿eh? Hablo de explotación laboral, de quitar derechos a los trabajadores. Primero te hacen ganar mucho dinero, luego te arrodillan, te someten y te encadenan al volante. Lo hacen en todo el mundo. ¿Por qué vamos a permitir nosotros esto? No, lo siento, ¿no? तकरीबन 10,500 के करीब टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो बार्सिलोना के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर सिर्फ एक एसोसिएशन जो पाकिस्तानियों की है उसको ही टारगेट किया जाना, और बाकी क्या उनके कोई स्कूल्स हैं जिनकी वजह से वो सारा इल्ज़ाम उन पर आ रहा है, या वो स्पेशली लोगों को एजुकेट करते हैं कि आपने इसी अदारे से जाके करवाना है ताकि आपको सहूलत मिल जाए नकल की या माइक्रोफोन वगैरह लगाने की। तो क्या वजह है कि आप हर इल्ज़ाम में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी तंजीम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या आप वो नस्ल परस्ती जिसके बारे में आपके बारे में कहा जाता है, अक्सर हमारे जो लोग हैं वो आपके बारे में यही राय रखते हैं कि आप नस्ल परस्त हैं, तो लगता तो ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह आप सारा कुछ एक इल्ज़ाम ठीक है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं ऐसा करते, बाकी भी करते हैं, आप उनको क्यों टारगेट नहीं करते? अगर टारगेट करना है तो उन ड्राइवर्स को उनको टारगेट करें जो इस तरह करके आए हैं, लेकिन आप एक तंजीम को टारगेट करने का मकसद क्या है? No, comunidad pakistaní no nos equivoquemos. Yo jamás he acusado a la comunidad pakistaní, jamás. Eso es mentira. ¿Y por qué acuso a Paktaxi? Pues muy fácil, por esto. Porque en vuestra comunidad, y es totalmente normal, cuando yo me expreso, no todo el mundo me entiende bien. Entonces, todos los que me entendéis bien, sabéis perfectamente que yo jamás he acusado a la comunidad pakistaní. Y la directiva de Paktaxi siempre ha utilizado eso para ponerme en contra de la comunidad. Y eso es de mala persona. Eso no se hace. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con lo que yo digo. Lo que no puedes hacer es manipular a la gente y engañarla. Y eso es lo que hacen ellos. Eso es lo que han hecho ellos. Siempre lo han hecho. Siempre. Entonces, ¿cómo no les voy a atacar? Yo creo que es lógico, ¿no? Cuando yo digo algo y hay gente, personas, da igual, sean ellos o sean otros, que manipula tus palabras para engañar a gente, para ponerla en tu contra, por favor, eso es de muy mala persona. Y por eso estamos en contra de Paktaxi también. 5 तंजीमात हैं जो कमो बेश जो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही तंजीम पर टारगेट क्यों है? दूसरा ये कि
क्या जो पांचों एसोसिएशंस हैं उनका जो मंशूर है वो टैक्सी सेक्टर को बेहतर करने के लिए ही है, या जिस तरह ये कह रहे हैं कि पाक टैक्सी का नाम बार बार, पाक टैक्सी का मंशूर टैक्सी सेक्टर को ख़राब करने के लिए है, या उसकी गिरावट के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं? क्या मकसद है? पाक टैक्सी का मंशूर ठीक नहीं है? Bueno, no. Yo he acusado al Estat, a Taxi Companys, con los únicos que nunca he tenido un enfrentamiento es con Anjet. Mira, yo te voy a decir una cosa. El que cualquier persona que tenga un poco de razonamiento y se pare a pensar, yo creo que no hay nada más bajo en esta vida que acusar o utilizar la palabra racismo contra una asociación que tiene latinos, pakistaníes, árabes, tenemos de todo dentro de Elite Taxi. Yo tengo muchísimos amigos y compañeros de Pakistán que nos hemos ayudado mutuamente, lo que queráis. Entonces, eso es lo fácil, decir racista. Y os voy a decir una cosa, el racismo no es solo hacia un lado, es hacia todos los lados. Racismo es discriminar por el color de tu piel o tu raza o el origen o tu religión. Eso es racismo. Yo, de verdad, me parece un argumento muy bajo, muy pobre y muy fácil no sé, a mí me habéis, es que no lo sé. Yo he dicho 1000 veces en todos los medios de comunicación que soy antirracista, antifascista y soy de izquierdas. ¿Cómo voy a ser yo racista? Me gustaría que esto se entienda bien, Cuando hay racismo hay en el sector, lo hay. Bueno, en el sector no, en la sociedad, en toda la sociedad, está en todas las esquinas el racismo. Pero en el caso del taxi, cuando hay dentro de vuestra comunidad, hay una pequeña parte que hace tanto daño, miente, manipula, induce a los taxistas con Uber, todo lo que sabemos, todo lo que hemos explicado antes, eso induce a que el resto del colectivo os mire a todos como ellos, iguales. Y eso es muy injusto, pero eso pasa. Igual que en vuestra comunidad nos veréis a los demás como que somos todos racistas. No, eso es mentira. Y eso es otra manipulación más, otra más. No sé, de verdad, a mí creo que el argumento del racismo se lo puede creer un niño de 12 años que acaba de terminar la escuela o que todavía está aprendiendo. Pero las personas que tenemos ya, bueno, iba a decir 25, yo tengo 48 años, que ya hemos vivido una vida, esto no se lo cree nadie, de verdad. O sea, pensar un poco con la cabeza. टैक्सी सेक्टर की जो अक्सरियत है वो आपको संजीदा नहीं लेती। उनका अक्सरियत का ये कहना है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर वो आप साबित नहीं कर सकते तो आप माजरत कर लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं। तो जिसकी आज भी एक मिसाल है कि आपने एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया लेकिन बाद में आपने उसी से फिर माफ़ी भी मांग ली। तो क्या जो आपने अखबार के ज़रिए इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी हक़ानियत के लिए आपके पास कोई सबूत हैं? अगर सबूत हैं तो वो आप कहाँ पर पेश करेंगे? पाक टैक्सी को पेश करेंगे या उन अदारों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं? No, siempre no. Cuando me equivoco pido perdón. Cuando no me equivoco no pido perdón. Vale. Siempre no. Las pruebas... No, yo a Pac Taxi no le voy a dar las pruebas que voy a entregar a la policía. A ver si se las van a dar a sus amigos para que se vayan corriendo. उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? ¿No? फिर पुलिस को दे ना, पुलिस की बात करें ना। Claro. फिर पाक टैक्सी को क्यों टारगेट कर रहा है? क्या सारे पाक टैक्सी के अंदर ही वो ड्राइवर हैं या दूसरी एसोसिएशंस के अंदर भी ड्राइवर्स काम कर रहे हैं? Me gustaría que cuando yo digo Pac Taxi hablo de algunos miembros de la junta directiva de Pac Taxi. No porque se pueden sentir ofendidos socios o seguidores de Pac Taxi, que nosotros, o sea, respetamos lo que las elecciones de cada uno esté con quien esté y piense como piense. Al final, el día 26, la gente votará y lo que salga lo tenemos que respetar todos, ¿vale? Pero es que todo el mundo lo sabe. Es un secreto a voces. Entonces, yo ahora lo estoy diciendo y estoy apuntando donde hay que apuntar. Y las pruebas que nosotros tenemos las llevaremos a la policía y luego al juzgado, que lo haremos el mismo día.
iremos por la mañana a los Mossos, que ya lo veréis porque lo vamos a publicar todo, iremos al juzgado y presentaremos la denuncia, ¿vale? Y esa denuncia, salen muchos datos, hay un informe de un detective privado que contrató Elite Taxi hace 2 meses y eso lo vamos a presentar donde lo tenemos que presentar. El que se crea que es mentira, que se crea que es mentira. El que nos crea, que nos crea. Nosotros no tenemos nada. Yo he hecho una denuncia pública, luego la haré en los juzgados. ¿Por qué? Pues porque pensamos que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ahora, es verdad, estamos en campaña, yo me he esperado a este momento porque para nosotros uno de los mayores peligros para el sector es que entre dentro de la representación institucional una asociación con vínculos con Uber, que induce a los taxistas que trabajan con Uber, que los taxistas que trabajan con Uber llevan su pegatina pegada en el coche, que ahora la están quitando. ¿Por qué? ¿Se avergüenzan? Es mejor decir lo que piensas. Si hay alguien que está a favor de trabajar con Uber, que lo diga. No pasa nada. Cada uno tiene su opinión. Entonces, es verdad, he esperado a la campaña para hacerlo. ¿Para qué? Para decirle a todo el sector que tiene que movilizarse y votar en masa para que Pack Taxi no entre a la tabla técnica. Porque si Pack Taxi entra a la tabla técnica, esta junta directiva nos va a hacer mucho daño al sector, a todos. Nos va a hacer mucho daño y Elite Taxi hará lo que sea dentro de la legalidad, entenderme, todo lo que estoy explicando. Yo no puedo ser más claro. Al que no le guste, me parece muy bien. Si yo no digo, cuando yo hablo, no hablo para gustar, no hablo para regalar los oídos. Cada uno que opine lo que quiera. जिस तरह बार बार मुखालफत की जा रही है, पाक टैक्सी को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो 20% तक भी खड़े हैं तो आपकी इस सारी मुखालफत के बाद तो वो आपके मद्देमुकाबल आ जाएंगे, आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो कल को आप उनको अपोजिशन के तौर पर दबाने की कोशिश करेंगे या आपका क्या लाहा अमल होगा? आप उनका किस तरह फिर रास्ता रोकेंगे? क्योंकि वो जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बराह रास्त तो वो उसमें मुलव्वस नहीं है. Si es buena publicidad decir lo que todo el mundo sabe, pero ahora lo dice Elite, en un momento donde la voz del sector, o sea, el sector va a hablar, el sector el día 26 va a hablar. Bueno, pues ya dirán lo que tengan que decir. Mira, el arma más poderosa es el voto. Los catalanes lo sabemos bien, que siempre estamos votando, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ese es el arma más poderosa. El día 26 todo el sector hablará. Y cuando se vea ese número de votos y esos porcentajes, pues todos tendremos que aceptarlo. Yo digo lo que pienso, es mi opinión. Si el sector cree que yo estoy equivocado, lo dirá el día 26, que el voto es secreto. Es un voto secreto que se hace con el teléfono y en 30 segundos has votado. Puedes hacer en una parada, hasta en un semáforo puedes votar. Entonces, el sector hablará. Ellos, supongo que ellos estarán presentando alguna propuesta. Supongo. No lo sé. Eso vuestra comunidad lo sabrá. ¿Qué propuestas están? O sea, ¿qué está proponiendo Pack Taxi? Yo sí que puedo hablar de 11 años de trabajo, 11 años de lucha. Yo puedo decir lo que propone Elite con cosas concretas, el trabajo que está haciendo Elite, y también puedo decir que la junta directiva de Elite está los 365 días del año trabajando para el sector. Y el único que no trabaja el taxi soy yo. Porque yo trabajo para el taxi y las 24 horas del día estoy pensando cómo defender al colectivo. Yo trabajo para el taxi. Y a mí me parece muy bien que cada uno se adapte su vida como quiera, pero unos representantes en un sector de Barcelona, con los ataques tan brutales que tenemos, con las VTCs, con Uber, o sea, con todo lo que ya sabemos, lo que no puedes hacer es irte 6 meses a Londres, porque allí no representas a nadie. Si te quieres ir, vete. Yo no digo que no se pueda ir la gente, que haga lo que quiera con tu vida cada uno, pero tú tienes una responsabilidad de quedarte y de representar a todas las familias, o si representas a tu comunidad.
pero eso se representa en Barcelona, en los despachos, llamando a los políticos, persiguiéndoles como hago yo siempre, yendo al aeropuerto, hablando, teniendo reuniones quincenales con la Guardia Urbana, con los Mossos d'Esquadra. ¿O pensáis que todas las VTCs que se llevan la grúa se las han llevado porque están a favor del taxi? Eso es porque hay presión, presión, presión y presión. Yo me cojo la agenda pública de los políticos cuando tienen mítines y me voy allí y me dicen, ¿qué haces aquí? Digo, para que no te olvides del taxi. Y los persigo. Los persigo. Por eso ahora Élite ya no tiene que picar ni tumbar una puerta. Tiene que coger el teléfono y hablar con todos los jefes. Porque ese respeto nos lo hemos ganado. Con trabajo. Machacando, machacando y llevándonos muchos golpes, ¿eh? Que nos han metido la Autoridad Catalana de la Competencia, que ese es el brazo armado de Uber en las instituciones, nos ha metido una multa de 123.000 euros por señalar a los taxistas de Uber. Y lo seguimos señalando. Si nos han metido esa multa, si nos señalan a Élite y nos golpean a Élite, porque señalamos, ahora Pactaxi, claro, también nos quiere golpear a nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros son el enemigo, la junta directiva de Pactaxi, y te puedo asegurar que hay alguno de ahí que aprecio mucho, ¿eh? Lo aprecio mucho. Ahora no me sale el nombre, pero lo aprecio mucho a esta persona. Porque ha estado en los chalecos, fue el que inventó la libreta de los chalecos azules, él sabe de quién hablo, ¿vale? Pero si estás promoviendo esto, lo siento. En lo personal nos llevaremos bien. Yo en lo personal, yo me reúno con todo el mundo, me reúno con Uber, me reúno menos con Vox, menos con los racistas y los fascistas, que jamás me he sentado con ellos y jamás me sentaré con ellos. O sea, imaginaros lo racista que soy, que lo dije en el Parlamento públicamente. Élite Taxi no se sienta con fascistas, que salió hasta en Argentina en la televisión. Eso lo he dicho yo. Lo he dicho públicamente, siempre he dicho públicamente esto. Por eso digo que el rollo del racismo, todo esto, se lo puede creer alguien que acaba de llegar al sector o que no lee, ¿no? Que no se informa, o no sé, o un chaval de 12 años. Porque es que está bastante claro. Entonces, todos los comunicados que sacan las VTCs, ¿de quién hablan? Todos los enemigos del taxi, ¿de quién hablan? De Élite. Hablan de Élite. ¿Por qué hablan de Élite? Porque Élite es la única que tiene la capacidad de parar esta ciudad, de luchar por las familias, de llevarse casi 600 taxis a Madrid, de ir hasta París haciendo marchas lentas, de ir hasta Bruselas, de ir hasta Toulouse, de ir hasta Roma. Todo eso lo ha hecho Élite Taxi. Y ha ido creciendo por toda Europa. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Y esa historia de llevar el amarillo y negro por toda Europa y por toda España, por mucho que ellos quieran ir contra nosotros, no la pueden borrar. Porque eso es trabajo y sacrificio. Que expliquen ellos, desde que nació la asociación Pactaxi, ¿qué han hecho? Aparte de poner su escudo en comunicados que han hecho otras asociaciones y luego muchas veces estando en Londres. Esto no es serio. Hay que ser más responsable para defender a tantas miles de familias. Hay que ser más responsable. अलिते टैक्सी जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक पुराना प्लेटफॉर्म है और टैक्सी सेक्टर में तमाम लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो अक्सरियत का कहना है कि अलिते टैक्सी ने पाकिस्तानियों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तानियों के लिए क्या काम किया है? ¿Qué hemos hecho? A ver, cuando hemos hecho varias cosas, yo voy a ir rápido. Cuando nosotros estamos... Élite Taxi se ha gastado más de 300.000 euros en toda su historia, más de 300.000 euros en los juzgados, defendiendo la entrada de las VTCs, luchando contra las plataformas. Eso también es para la comunidad pakistaní, no es solo para Élite Taxi. O sea, del trabajo de Élite Taxi se aprovecha todo el sector, en conjunto, ¿vale? El oratorio que van a montar en el restaurante que están construyendo la T1, lo ha pedido Élite Taxi y Anjet. Y Anjet y Élite Taxi han peleado por eso, porque no estaba en el proyecto. O sea, cuando toda vuestra comunidad tendrá un sitio digno, no como ahora,
digno para poder rezar cuando lo necesitéis. Eso lo ha peleado Elite Taxi con Anjet, con las dos, y lo hemos conseguido. Perfecto. जो एहतजाजी सियासत है वो हमने पिछले कई सालों में देखी है, जब से ऊबर या दूसरे जो टैक्सी सेक्टर के हवाले से लोग इंटर हो रहे हैं, तो एहतजाजी सियासत में फंड रेजिंग भी हुई है। वो फंडिंग जो है वो अलीते कहाँ इस्तेमाल करती है? Bueno, lo acabo de decir. El dinero que se recogió en el último crowdfunding, que se recogió mucho dinero de vuestra comunidad, se recogió en general, ¿eh? El Said Unite, estuvisteis ahí recogiendo, ahora no recuerdo el importe, pero bueno, fue una buena suma de dinero. Se gastó en lo que se decía que se iba a gastar, en defender el taxi contra la CNMC. Tuvimos que ir al Tribunal Europeo a defender el taxi al máximo tribunal, que fue la sentencia, la última sentencia del Tribunal Europeo, que esta ley va a colgar de esa sentencia y todos vais a ver lo que va a pasar. Todos vais... Bueno, ¿habéis visto alguna vez las VTCs manifestarse como se están manifestando ahora? Y llorar como están llorando ahora, y arrastrarse como se están arrastrando. Eso es por esa sentencia, por todo ese trabajo y por todos esos años de lucha. Pero yo quiero dejar una cosa bien clara, ¿eh? Ese dinero no era para Élite, ¿eh? Élite es la que pone la responsabilidad jurídica, porque PacTaxi es una asociación. Se puede presentar también a defender el taxi en los juzgados. Podéis recoger dinero para que PacTaxi tenga dinero para presentarse en la lucha contra las VTCs. ¿Por qué no lo hace? Eso lo hace Élite. Y lo hace Élite por todo el sector. ¿Y sabes quién financia todo eso? Los socios de Élite. Y cuando no nos llega, pedimos al sector. Pero en 11 años, ¿cuántas recogidas de dinero se han hecho? En 11 años. El 90% de todo lo que se está pagando en los juzgados lo paga el socio de Élite con su cuota. Y cuando se ha pedido algo puntual, ha sido porque hemos tenido que ir a Luxemburgo, al Tribunal Europeo, o al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, que esos abogados son muy caros. Y ese dinero está justificado, bueno, es que si no, no estaríamos vivos. Entonces, cuando tú no llegas, cuando con tus socios no llegas, con la cuota que pagan, pues tienes que pedir ayuda al sector. आखिर में प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि जब आपके पास वो तमाम इल्ज़ामात के सबूत हैं, तो इसमें मीडिया में लाकर आपने क्या अपने सेक्टर की खिदमत की है? अगर आपके पास सबूत हैं तो आप जिस तरह पुलिस की बात कर रहे हैं, तो आप पुलिस को दें, अंदर खाते इन्वेस्टिगेशन हो, वो लोग पकड़े जाएं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में लाकर क्या आपने अपने सेक्टर की खिदमत की है? Esto es mejor para taxi, ¿sabes por qué? Porque algo que todo el mundo sabe, si lo dice el sector, la ciudadanía, te ganas el respeto. Porque cuando tenemos un problema, no hay que esconderlo, hay que decirlo. Cuando hay taxistas que están en el Puerto Olímpico con el verde apagado, robando a la gente y cobrándole 100 euros o 60 euros por ir a las Ramblas, nosotros lo decimos. ¿Por qué tenemos que esconder eso? Y eso nos da credibilidad. Y la gente nos respeta. A Élite Taxi la gente lo respeta porque somos autocríticos con nuestro propio sector. Que eso es lo que yo, de verdad, sinceramente, echo en falta de otras asociaciones que no son tan críticas. Cuando tú eres crítico contigo mismo, reconoces tus errores, intentas solucionarlos como persona o como sector. Yo intento enseñarle eso a mi hijo, ¿eh? Te puedes equivocar, equivócate, rectifica, pero no seas mala persona, no tengas mala intención, porque todo eso al final te volverá. Te volverá, porque la vida es así. Tú puedes ser malo, pero al final siempre la vida te hace pagar lo mal que tú has hecho. Entonces, nosotros, de verdad, lo creemos. Yo ir a la televisión y acusar a las VTCs de que nos están robando, cuando hay taxistas que están robando a ciudadanos con la imagen del amarillo y negro que queremos tanto, que lo llevamos en la sangre, que es nuestra forma de vida, que nuestras familias comen del amarillo y negro, que es un símbolo de la ciudad, que cuando lo más famoso de Barcelona es
el campo del Barça, el Barça, la Sagrada Familia y el amarillo y negro. Es un símbolo. ¿Cómo puedes manchar tú eso? No tenemos ningún derecho a manchar eso. Eso lleva aquí, es centenario. Entonces, hay que decirlo. Tenemos dentro del sector un problema con esto, estamos indignados y queremos que se solucione. Y yo ya anuncio, que ya lo he dicho, que en esta nueva ley que va a entrar en vigor, cuando cojan a alguien con el verde apagado, se van a llevar el coche al depósito. Cuando nos reímos de las VTCs que se las llevan al depósito y tienen que pagar 4.000 euros, que se preparen. Porque esta gente también va a ir al depósito para sacar su taxi y también va a tener que pagar 4.000 euros. Y eso lo hemos pedido nosotros, ¿eh? Porque hay que limpiar el sector por dentro, hay que dar ejemplo. Tú no puedes hablar una cosa y hacer otra. Tú tienes que dar ejemplo. Porque si no predicas con el ejemplo, no somos nadie. ये आपने अली टैक्सी के तर्जमान टीतो की गुफ्तगू सुनी, कैसी लगी? अगर उनके ख्यालात से आपको कोई इख्तलाफ है तो बात करना चाहते हैं तो पूरे टैक्सी सेक्टर के हर शख्स को मेरी दावत है कि वो अगर इनके ख्यालात से मुतफिक नहीं है या मुतफिक है, को अपनी बात करना चाहता है, इस सेक्टर की बेहतरी के लिए कोई उसके पास इक़दामात हैं, कोई मंशूर है, वो पेश करना चाहता है, तो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासिर रहे। ग्रासियस। Gracias. Muchas gracias.